noches para todos mis hermanos, para nosotros buenos días. Y estamos una vez más unidos en un tiempo de palabra, en un tiempo de Dios. Y tenemos el gran privilegio de estar juntos y de poder compartir este tiempo que el Señor ha permitido que podamos compartir. Nosotros, desde la casa de Dios en esta mañana, desde aquí, desde la toma, y agradecidos al intendente y a toda la comisión que nos permitió grabar de nuevo aquí en la casa del Señor y poder filmar. Pero sobre todas las cosas, agradecer a todos los hermanos que han estado trabajando y ayudándonos en todas las tareas que hemos tenido para seguir adelante. Así que muchas gracias al equipo de producción, de filmación, a los hermanos que estuvieron ayudando en las empanadas, en las ventas y en todas las cosas. Sé que quizás muchos de los hermanos que nos ven de otros lugares, de otras provincias, quizás dicen, bueno, ¿qué habrán hecho? Bueno, trabajamos para sostener los gastos del templo y de la iglesia en sí. Así que muchas gracias a todos y saludamos a todos los hermanos que nos ven de diferentes lugares. Y quiero empezar esta noche bien digo, orando junto con todos ustedes. Seguramente han tenido una semana de intercesión, una semana de oración, de reunión familiar. Y quiero invitarles a que oremos juntos para comenzar este tiempo de palabra del Señor. Señor, gracias te doy en esta mañana. Gracias, Señor, aún en esta noche que mis hermanos van a ver este video. Quiero bendecir cada hogar y declarar que tu palabra y tu amor ministra cada espíritu, cada alma y cada cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, somos agradecidos por todo lo que has hecho y por todo lo que harás en nuestra vida. Somos agradecidos de poder estar juntos en familia, recibiendo tu voz y tu palabra. Espíritu Santo, ministra nuestro corazón. Gracias, Señor, por lo que hemos vivido esta semana de oración, esta semana, Señor, donde hemos tenido nuestro tiempo familiar. Gracias, Padre, porque aún tu palabra viene para iluminar nuestra vida, para darnos la paz, para llevarnos más allá, Señor, de lo que podemos ver e imaginar. Espíritu Santo, ministra nuestro corazón, aún habla nuestro espíritu, toma las cargas del que está cargado, del que está cansado, de aquel Señor que está pasando momentos difíciles en esta mañana, en esta noche, para cada uno de mis hermanos que nos está acompañando. Oramos declarando, Señor, que tu poder, que tu presencia, que tu Espíritu Santo trabajan a favor de su vida. Gracias, Padre, gracias. Oramos, Señor, por todos aquellos que necesitan dejar sus cargas. Toma sus cargas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Ministra nuestro espíritu. Habla en nuestro corazón. Inclinamos nuestro corazón y nuestro espíritu en esta noche. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, tú conoces a cada uno de mis hermanos que está viendo este video y que está teniendo este tiempo donde necesita de tu palabra y de tu amor. Ministrales, Padre. Tú les conoces mejor que nadie. Tú nos conoces aún mejor que nosotros mismos. Sabemos que tuyo es el reino, que tuyo es el poder y que tuya es la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta noche, vamos a compartir. El título de esta palabra es Dios de milagros. Dios de milagros es una palabra que el Señor ponía en mi corazón esta semana al ver
muchos hechos que Dios hizo y muchos milagros, y cómo Dios trabajó en la vida de muchas personas. Porque Dios no se ha aislado de nosotros, porque Dios no se apartó de nosotros en este tiempo tan difícil y peligroso que vive el mundo, sino que Dios está con nosotros y también en nosotros. Quiero hablar de este Dios de milagros, de este Dios que sigue trabajando para beneficio de los hombres, para este Dios sobrenatural que actúa en lo natural para sorprender nuestras vidas y para ayudarnos en nuestra fe. Por eso, ¿qué es un milagro? Un milagro es la actividad sobrenatural de Dios sobre el hombre y sobre el mundo. Eso es un milagro. Es un Dios activando, un Dios sobrenatural activando sobre una vida natural y sobre el mundo. Un milagro es cuando el Dios todopoderoso, ese Dios maravilloso, ese Dios creador, activa su poder y mueve su mano a favor de nosotros, los hombres, y a favor de este mundo. Dios nos creó, Dios nos formó, Dios tiene el poder para volver a ser, tiene el poder para volver a crear, tiene el poder para activar lo sobrenatural en este mundo natural. Por eso, que es un milagro, es la actividad del Dios omnipotente, omnisciente, de ese Dios que todo lo puede, de ese Dios que puede hacerlo de nuevo, de ese Dios que no cambia, de ese Dios que puede irrumpir el tiempo aún no viviendo en él. O es la actividad del Dios todopoderoso sobre el mundo natural. Eso es un milagro. Por eso, lo primero que tenemos que entender, que todos nosotros somos un milagro que Dios ha creado con sus propias manos. Usted y yo somos un milagro de Dios. Usted y yo vivimos cada día y cada mañana que abrimos nuestros ojos, vivimos nuestro propio milagro. Usted está vivo porque es un milagro de Dios. Usted está vivo porque a Dios hoy le plació darle una nueva oportunidad, un nuevo día, una nueva mañana, un nuevo comienzo. Que usted esté vivo no es razonable. Que usted y yo estemos vivos ni siquiera es algo normal. Anormal es que usted sienta que esto es normal. Usted está vivo porque hay un milagro que está sucediendo en este día. Aprenda a valorar ese milagro. Aprenda que nosotros somos un milagro que camina. Nosotros somos el milagro que está sucediendo este día. Dios le ha regalado a usted y a mí la vida. Nosotros somos un milagro que caminamos por la calle. La vida es un milagro de Dios, es creación de Dios. Por eso cuando se quieren levantar en contra de la vida, yo digo, ¿qué problema? Porque toda esta gente se va a levantar en contra de Dios y hoy vivimos las consecuencias de un mundo que quiso tomar el lugar de Dios. El único que puede dar y quitar la vida es Dios. Ni usted ni yo tenemos el poder ni la autorización de Dios para hacerlo. Por eso, si hay algo que usted tiene que agradecerle a Dios esta mañana, esta noche, es que usted y yo somos un milagro que camina, un milagro que sonríe, un milagro que ama. Que usted y yo estamos gastando y estamos viviendo nuestro propio milagro. Por eso sería egoísta en medio de este milagro que usted está viviendo
malgastar tiempo que Dios le ha regalado con no creer, malgastar el tiempo en solo creer y ver las dificultades de la vida. Porque a veces nos enfocamos tanto en nuestras dificultades, en nuestros problemas, que no podemos ver el milagro que Dios ha hecho en nosotros, que es regalarnos la vida un día más. Por eso hoy quiero hablar de un Dios de milagros, de un Dios que nos conmueve, de un Dios que nos ha formado, de un Dios que nos ha creado. ¿Sabe? Usted hoy está viviendo gracias a un milagro que Dios ha manifestado sobre su vida. Y quiero que lo anote grande en su corazón. Usted está viviendo gracias a que Dios ha manifestado una vez más un milagro llamado amor. Usted no es la casualidad en este mundo. Usted no vino a este mundo por casualidad. Usted no es la casualidad. Usted tiene que entender que usted no puede malgastar su vida en estar triste cuando Dios ha activado un milagro. Pastor, yo puedo estar triste. Puede estar triste, pero no malgaste la oportunidad que Dios le está regalando de vivir un milagro, de entender que usted es un milagro. Y es un milagro de amor. Es un milagro, cada día es una oportunidad que nos regala Dios para levantarnos y conocer a Dios y disfrutar a Dios. Por eso no hay nada que pueda separarlo a usted del amor de Dios. Como decía Pablo, yo estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada en el cielo, en la tierra, en el universo me pueden separar del amor de Dios. No hay nada que lo pueda hacer. Porque cuando usted entiende que está viviendo hoy su propio milagro, usted empieza a valorar, usted empieza a entender que usted es el milagro, que Dios hizo un milagro y que Dios sostiene lo que crea y que Dios alimenta lo que crea. Por eso no necesitamos ver tan solo que Dios sane a alguien, sino necesitamos entender que somos un milagro, que nuestra vida es un milagro diario. Recuerde una cosa, la palabra de Dios nos enseña que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que es el mismo ayer, hoy y será el mismo eternamente y para siempre. Por eso lo que Dios hizo antes lo va a hacer hoy de nuevo. Por eso hoy quiero hablarle de un Dios de milagros. Hoy quiero hablarle de un Dios que todo lo puede, de un Dios que nos va a sacar de esta cuarentena, de este tiempo de aislamiento, de esta pandemia y de tantas cosas. De un Dios que nos ama. De un Dios que ha dado la vida de su Hijo por usted y por mí. Por eso los 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, relatan los milagros de Jesús. Los 4 evangelios relatan los mismos milagros de Jesús y nos demuestran la verdad sobre ellos. 4 hombres diferentes guiados por el Espíritu Santo, relatándonos los milagros de Jesucristo. Los mismos milagros. ¿Sabe? La palabra de Dios nos muestra la verdad sobre Dios, sobre Jesucristo. Y nos muestran y nos demuestran que Él tiene el poder para ejecutar cualquier milagro, para activar en el mundo natural un Dios sobrenatural, activar en este mundo natural con una gran creación que es tu milagro, que es tu vida y que es tu necesidad. Nada es imposible para Dios. Por eso
En esta noche usted tiene que levantarse de cualquiera sea esa situación a tener un acto de fe. Hoy quiero invitarle a que lea conmigo el libro de Marcos, capítulo 2, verso 1 al 12. Vamos a leerlo juntos. Y dice Marcos capítulo 2, verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Qué lindo como en este tiempo se escucha que hay algo que está pasando. ¿Sabe qué está pasando, pastor? Empezamos a orar. ¿Sabe qué está pasando, pastor? Con la familia empezamos a ministrarnos en la mesa, a levantar una oración, a leer la Biblia. ¿Y sabes qué se siente, pastor? Lo mismo que se sentía en Capernaum, que Jesús estaba en casa. Qué lindo, qué hermoso, qué maravilloso. Jesús está en casa. Dígaselo a la persona que tiene al lado, a su hijo, a su esposa. Jesús está en casa. Y fíjese lo que pasa cuando Jesús está en una casa. Por eso no deje de orar, no deje de tener un tiempo, de ir a la presencia de Dios. Que orar es hablar con Dios, abrirle su corazón, expresar lo que hay en su corazón. Pero el final de la oración termina con oír a Dios. Y dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Qué se está escuchando? E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Y como no podían, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Eso le dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Qué tremendo. Jesús estaba en casa. La multitud por todos lados estaba siguiendo a Jesús. Pero esto sucedió gracias a hombres de fe. Porque lo único que puede sostenernos en este tiempo es nuestra fe. Lo único que ejecuta el milagro es nuestra fe. Y traían a un amigo, a un paralítico, dice la palabra de Dios, y el paralítico estaba en la camilla, pero venía rodeado de gente de fe. Por eso, si usted quiere ver un milagro, rodéese de gente de fe, active su fe.
Porque la fe es el lenguaje que mueve la mano de Dios. Ese hombre necesitaba un milagro, como muchos de nosotros necesitamos un milagro, como usted necesita un milagro esta noche. Pero tiene que saber que el milagro siempre necesita una acción, y una acción de fe. Necesita que alguien crea para que Dios actúe. Alguien tiene que creer. ¿Sabe qué? No sé si el paralítico creía, pero sé que sus amigos creían. Porque dice la palabra de Dios que Jesús vio la fe de ellos. Alguien tiene que creer en tu casa. Alguien tiene que creer en casa. Por eso, mamá y papá, levántese a creer. Y si usted está necesitando un milagro, crea. Dios no cambia. Si Dios lo hizo antes, lo puede volver a hacer. No deje que ningún pensamiento derrotista entre en su corazón. Si Dios te levantó una vez, te va a levantar 2 veces. Si Dios ya sanó una vez, va a sanar otra vez. ¿Cuántos testimonios de personas que Dios ha hecho un milagro tenemos? De hecho, los evangelios nos muestran un montón de milagros que Jesucristo hacía mientras se movía sobre la tierra. Pero también conocemos hoy milagros latentes y fresquitos que han pasado hace poco, gracias a la oración de la iglesia, gracias a la oración de personas de fe. Dios sigue haciendo milagros. Existen los milagros, existen los milagros. Y el milagro más grande es que estés vivo esta mañana. El milagro más grande es que estás viviendo tu propio milagro y no te diste cuenta. Hoy estás gastando un milagro. Yo llevo 40 años de milagros gastados. ¿Cuántos años de milagros ha gastado usted? ¿Y qué va a hacer con eso? ¿Y qué hizo con eso? La vida nos muestra que vamos viviendo cada día un milagro. Podemos ver a Jesús aquí, a Jesucristo en un acto de perdón, de salvación y un milagro de sanidad. Jesucristo le dijo: tus pecados te son perdonados. Ese es uno de los actos que más nos iguala a Dios, cuando podemos perdonar. Pero cuando podemos llevar a las personas a los pies de Cristo a arrepentirse de todos sus pecados. Es maravilloso porque ponemos a los cielos de fiesta. Por eso, si usted está del otro lado allí y no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, por favor, tómese este tiempo para decirle: Señor Jesús, yo quiero que entres en mi corazón. Perdone mis pecados. Yo te acepto como mi Señor, como el Salvador de mi vida. Estamos viviendo los días más cercanos a la venida de Cristo. Por eso, hoy no es tiempo de jugar con la sangre de Cristo. Hoy no es tiempo de jugar con la gracia, con el perdón. Hoy es tiempo de entender que vivimos a causa de un milagro. Pero que esta palabra nos lleva al fin de los tiempos, a la venida de Jesucristo, a buscar a su iglesia. ¿Sabe? Por la fe de sus amigos, este hombre fue perdonado y recibió un milagro de parte de Dios. Hay personas que deben insistir en la oración. Hay personas que deben insistir, así como un hijo caprichoso, con el buen capricho, ir a la presencia de Dios en oración y decirle: Padre, yo sé que puedes hacerlo. Porque con esa oración usted tiene que romper el techo, como hicieron estos jóvenes.
Porque cuando hay oraciones donde usted no cree, la oración no pasa del techo. Como decían antes, tienes que hacer una oración que pase del techo. Tienes que insistir en la oración por lo que le estás pidiendo a Dios. Y tiene que levantarse a insistir. Tiene que levantarse a sentir que su oración ha roto el techo, los obstáculos. El techo era un obstáculo. Y si usted está pasando por un tiempo de enfermedad y necesita un milagro, por favor, saque los obstáculos para que Dios pueda hacer un milagro. El techo era un obstáculo para que este paralítico se pusiese enfrente de Jesús. Pero a veces el obstáculo más grande que vivimos son nuestros pecados no confesados. Son aquella falta de perdón. Son aquellas cosas que impiden que Jesucristo pueda trabajar y manifestar un milagro. Por eso tu oración tiene que ser insistente, pero en medio de esa oración tengo que entender que puede haber un obstáculo llamado techo. Porque la falta de perdón es un obstáculo. Mis pecados ocultos pueden ser un obstáculo para que Dios haga un milagro. Por eso, si vas a orar insistentemente, primero saca todo obstáculo entre Dios y tu vida. Cada uno de nosotros conocemos qué es lo que hemos hecho y cómo hemos vivido y qué hacemos y qué dejamos de hacer. A usted y a mí no nos hace falta que nadie nos diga ni venga una revelación para saber lo que estoy haciendo mal. Pero siempre va a haber un techo hasta que usted decida romper ese techo, ese obstáculo, diciendo: Señor, yo quiero que perdones mis pecados. Esto sé que está mal, quiero pedir perdón, pero también quiero perdonar. Porque hasta que no se rompe el obstáculo, hasta que no se rompa eso que divide a Dios de su vida, no va a haber un milagro. Porque a veces oramos y oramos y nosotros podemos orar por vos. Pero si hay un obstáculo, y es un obstáculo personal que está guardado en tu corazón, vas a tener que romperlo, vas a tener que arreglar las cosas con Dios. Porque a veces hay muchos obstáculos. El solo hablar mal de alguien es un obstáculo por el que debemos pedir perdón. El hacer lo que a Dios no le agrada creyendo que es natural es un obstáculo hasta que podemos pedir perdón y perdonar. Por eso no dejemos que ningún obstáculo estorbe nuestras oraciones. No dejemos que ningún obstáculo sea el impedimento, que no haya techos, sino que tu oración llegue: Padre, necesito un milagro. Bueno, que no haya ningún techo que te detenga allí, sino que tienes que permitir que Dios no tenga obstáculos. Tienes que acercarte a la presencia de Dios, primero con un acto de fe, y segundo, sabiendo que Dios tiene el poder y que tienes que insistir en tu oración. Rompe los obstáculos, rompe el techo, rompe ese techo que estorba en tu oración y que hace que tu oración llegue solo hasta ese lugar. Necesitamos romper el techo, el obstáculo que nos separa de Dios. Porque Dios sí es un Dios de milagros.
Pero muchas veces oramos y hay un techo que está cerrado. Hay un techo que frena nuestras oraciones. Y ese techo es la falta de verdad con Dios. La falta de perdón con Dios. Estamos en una mañana, esta mañana grabando y podemos sentir la presencia de Dios y sabemos que Dios se está manifestando en tu hogar también en esta noche. Allí donde estás, deja que el Espíritu Santo te siga ministrando, que te hable, que te pueda guiar a la presencia de Dios. Si hay obstáculos, si hay un techo que frena nuestra oración y no te permite llegar a Dios esta noche, yo quiero pedirte que te entregues a Dios y que si tienes que pedir perdón, si tienes que perdonar, si tienes que confesar pecados, que esta noche lo hagas, pero rompe el techo para que Dios pueda hacer un milagro. No dejes que los obstáculos sean eternos. Esos 4 amigos tenían mucha fe. Y lo que no podía hacer el paralítico lo hicieron sus 4 amigos. Vamos a subir por la escalera de las plantaciones, porque cada hogar tenía escaleras donde se plantaban, y allí subieron por esas escaleras y si rompieron el techo, el obstáculo ya no estaba más, y el paralítico estaba junto a Jesucristo. Y yo quiero invitarte a que golpees el cielo con tus oraciones y que golpees el cielo con tu fe. Es mentira que esto es imposible. La palabra imposible no existe en el diccionario de Dios. La palabra imposible es una gran excusa para ocultar nuestra falta de fe. Si existe la voluntad de Dios y es la que se va a manifestar. Pero la palabra de Dios dice, nada es imposible para Dios. Por eso cuando un cristiano me dice esto es imposible, yo digo, es una máscara que usamos los cristianos para no aceptar que no hemos sido insistentes, para no aceptar que no hemos roto el techo de los obstáculos, de aquello que nos dividía y nos separaba de Dios. Imposible es una palabra, es una mala palabra en el vocabulario de la fe. Por eso, escúchese hablar y se va a dar cuenta que Dios está adorando. Hay imposible, no hay imposible para Dios. Por eso, haga un acto de fe, rompa el techo, golpee el cielo con su fe, con su oración. No deje de orar por lo que está pidiendo. No deje de soñar. Porque si usted deja de soñar, yo le voy a demostrar que hay un Dios falso en su vida. Cuando usted deja de soñar es porque se ha alejado de Dios. Porque usted vino por un propósito y ese propósito le queda grande a usted y Dios va a empezar con usted, pero va a continuar con sus generaciones. Una vida de un hombre es muy pequeña. Los años de vida que nosotros tenemos son pequeños para los sueños de Dios. Un hombre que vive por Dios tiene sueños en abundancia. Tiene trabajo en abundancia. Los años se pasan demasiado rápido para cuando Dios está usando su vida para traer una palabra, para incluir un sueño nuevo en este mundo. La gran meta de Dios es que usted y yo seamos salvos. El gran sueño de Dios
es recuperar a todos aquellos que se habían alejado y que por el pecado han sido muertos. Jesucristo pagó el precio suyo y el precio mío. El milagro más grande de amor que vivió la tierra fue ese. Un Dios sin pecado haciéndose pecador por llevar sus pecados y mis pecados. No me importa preparar un mensaje para que todo el mundo te aplauda y llevar a mucha gente a sentirse bien. Yo no quiero que te sientas bien, quiero que te sientas salvo. Porque de nada sirve que te expongas a palabras bonitas de gente que sabe y que tiene una gran lectura de lo que sabe. Lo único que me preocupa como pastor es que te sientas salvo. Que a la hora de que Cristo venga, de que haya un llamado en el cielo, podamos abrazarnos y partir juntos. Y que tengas una entrada enorme en los cielos. Nuestra gran tarea como pastores es restaurar al hombre, es reconciliar al hombre con Dios, es llevar tu vida espiritual, alimentar tu vida espiritual. Está muy bien hacer todas las otras tareas, está muy bien ayudar a la gente, está muy bien hacer otras cosas. De hecho, lo hacemos con lo que podemos. Pero nuestra gran tarea, no la olvidemos, pastores, es que al pueblo no le falte palabra. Es que tus oraciones suban a la presencia de Dios para sostener sus debilidades. No para alimentar sus debilidades, no para permitir las debilidades, pero sí para orar como Jesús dijo: Pedro, vas a ser probado, pero he orado para que no falte tu fe. Levantemos a las familias en oración. Esa es la gran tarea, su vida espiritual, su salvación. Porque va a llegar el tiempo donde la gran necesidad y la más grande que vamos a tener es haber estado bien con Dios. Porque lo único que te va a sostener en este tiempo es estar bien con Dios. Los religiosos trataron con necedad de opacar lo que estaba sucediendo. ¿Sabe? Un hombre sin relación con Dios, como pasaba con los fariseos, eran maestros de la palabra. Y trataron de opacar lo que estaba sucediendo. ¿Quién es este para perdonar? Un religioso es un hombre que al no tener relación con Dios, sino solo conocimiento de las Escrituras y conocimiento de las formas, pero no vivencia de ellas, no puede reconocer la presencia de Dios, no puede reconocer a Dios aunque lo tenga al frente. Y los fariseos no pudieron discernir quién era el que estaba enfrente, que era Dios mismo en Jesucristo. Los religiosos no pueden discernir entre la presencia de Dios y cuando Dios les está hablando al corazón. El religioso está preocupado por ver si es algo que le agrada, si es algo que tiene que estar conforme a la cultura religiosa.
El religioso no pudo entender nunca que Jesús estaba en la tierra. Por eso tenga cuidado, porque nada puede detener la obra de Dios, y los religiosos se levantaron para eso. Y los religiosos iban a criticar. Y los religiosos se levantaron a criticar. Vio que el religioso tiene problema y todo tiene que tener una razón. Mi Dios es un Dios de milagros y nada va a detener la obra de Dios. Allí estaba Jesucristo, allí estaba el paralítico en una camilla, en un lecho. Allí estaban 4 hombres de fe quebrando el techo. ¿Sabe lo que nos enseña la palabra de Dios? Que Jesús vio la fe de ellos. Y yo quiero dejarte una pregunta. ¿Qué es lo que Dios puede ver en tu vida? Esta noche, ¿qué es lo que Jesucristo puede ver en tu vida si tuviese que verte como vio a estos muchachos? ¿Podrá haber fe? ¿Podrá haber duda? ¿Qué es lo que Dios puede ver cuando mira tu vida? Dice la palabra de Dios aquí en Marcos que Jesús les miró y pudo ver fe en ellos. Pero ¿qué es lo que Dios puede ver en tu vida? Cuando Dios te ve, ¿qué es lo que Dios puede ver? ¿Podrá haber fe? ¿O podrá ver a un hombre, a una mujer, a un varón, una mujer vacío? ¿Podrá verte lleno de duda o lleno de fe? Siempre me hago esta pregunta: ¿qué es lo que qué es lo que Jesucristo puede ver cuando ve mi vida, cuando ve tu vida? Y hoy hablamos de un Dios de milagros. Quiero que leas conmigo Marcos capítulo 2, verso 11. Y dice: a ti te digo, le dijo Jesús, fue personal. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Lo primero que vemos es un milagro creativo. Después de haberlo perdonado, Jesucristo va a llevar adelante un milagro creativo. Le va a decir a sus piernas: tomen fuerza. No sé por qué ese joven estaba en ese lecho, pero va a salir de ese lugar con el lecho en la mano y se va a ir a casa. Porque el primer lugar donde se transfiere lo que hemos vivido es en la casa. Cuando usted recibe de Dios, cuando ha estado con Dios, en el primer lugar que se va a notar lo que Dios hizo en vos es en tu casa. No es que en casa se va a notar que o una cosa somos fuera de la casa y otra dentro de la casa. El milagro se lo llevó a casa. Jesucristo le dijo: un milagro creativo. Había un milagro creativo, estaba sucediendo estaba Dios manifestándose, un Dios sobrenatural, activado en lo natural de un hombre, en un cuerpo que no tenía la posibilidad de moverse. Levántate, le dijo. Cuando Dios te dice levántate, ¿qué haces? Cuando escuchas la palabra de Dios que te dice levántate porque es el tiempo de Dios, ¿qué es lo que haces? ¿Sabe lo que hizo este hombre?
Cuando escuchó levántate, se levantó. A veces no vivimos los milagros de Dios porque Dios nos da una orden y no hacemos lo que Dios nos manda hacer. No tenemos la fe ni activamos la fe para hacer lo que tenemos que hacer. Levántate, le dijo, y se levantó y tomó su lecho. Cuando Dios te dice levántate, ¿qué es lo que haces? Cuando Dios te dice levántate, ¿qué es lo que has hecho con eso? Cuando Dios te dice este es tu día, ¿qué es lo que has hecho? Este es el tiempo, ¿qué es lo que haces? Levántate. En el nombre de Jesús, levántate. Mi hermano que me estás mirando, levántate, cambia de lugar, cambia de posición. Para vos que estás triste, levántate. Para vos que estás cansado, levántate. Para vos que necesitas un milagro, levántate esta noche. Pero no te olvides de fijarte si el techo ya ha sido roto. Se has sacado los obstáculos, se has perdonado. Saca los obstáculos para ver el milagro y levántate. Aleluya. Quiero agradecer a todos los hermanos que me están llamando mientras estamos grabando. Voy a devolver cada llamado. Gracias. Siento que está sonando el teléfono. Pero hoy me levanté y supe que tenía que dejarte esta palabra. Porque este es el milagro. Este es el milagro. Lo que estás viviendo es un milagro. Es un milagro que no hemos valorado. La vida es un milagro. Gastamos un milagro. Hoy cumplo 40 años. He gastado 40 milagros. 40 años de milagros. Miles de días viviendo un milagro. Muy pocas veces valorado. No tenemos la dimensión, no entendemos que somos un milagro, que mi vida es un milagro. Sonríe porque mientras abrías tus ojos, un milagro más se manifestaba, pero no para que te quedes allí tirado, no para que te quedes allí sin poder ver que el mismo Dios que abrió tus ojos un día más puede levantarte de cualquier enfermedad, de cualquier situación, que tiene el poder para crear, que tiene el poder para manifestar lo sobrenatural en esta naturaleza humana. No te canses. Cuando Jesucristo dio la orden en el mundo natural, este hombre solo obedeció a su palabra. Juan capítulo 11, verso 39 al 44. Acompáñeme a leer. San Juan capítulo 11. Es maravilloso poder dejar que la palabra de Dios nos muestre a Jesucristo. Uno de los hechos más hermosos que tiene la Biblia es ver a Jesús en la vida de su amigo Lázaro. Lázaro murió mientras Jesucristo estaba predicando, enseñando, sanando, pero estaba lejos de su amigo. Y dice la Biblia y nos cuenta el amor que Jesús tenía por Lázaro, que Jesús va a llorar por Lázaro.
Pero Jesús no podía volver el día que Lázaro necesitaba el milagro. Jesús no llegó a sanar a Lázaro, pero Jesús resucitó a Lázaro. A veces queremos que Dios haga hoy todas las cosas y Dios dice, bueno, va a llegar el día, va a ser el momento. Acompáñeme, Juan 11:39 al 44, y dice: dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, de Lázaro, le dijo: hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Sabe? Jesucristo tiene el poder para desatarte de cualquier atadura. Jesucristo tiene el poder para llamarte fuera de cualquier circunstancia, de cualquier atadura, celda que estés viviendo, de cualquier profundidad de amargura y de dolor, de olvido que estés viviendo. Porque a veces nuestro corazón es como una tumba en lo oscuro, está profundo, está dolido, está triste y parece que nadie puede sacar nuestra alma del dolor. Pero sin embargo, Jesucristo estaba allí desde afuera. Y Jesucristo oró. Y luego de orar dijo: Lázaro, ven fuera. Dio la orden. Y los cielos y la tierra, en los cielos y en la tierra hubo un suceso sobrenatural. Un hombre había resucitado. Un hombre que llevaba 4 días de muerto resucitó. Hay algo, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta no podía entender esta palabra como usted y yo. Pero el creer te va a hacer ver lo imposible, lo va a traer a la realidad. Un milagro es cuando Dios se activa, cuando el mundo sobrenatural se activa en nuestro mundo natural. Es cuando Dios activa su mano, es cuando Dios mueve su mano. Es cuando Dios se manifiesta. Por eso Jesucristo resucitó a Lázaro. Hay algo imposible para Dios. Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Puedes creer esta noche? Mi hermano, mi amigo, ¿puedes creer? Una vez más, ¿puedes creer? Pero pastor, ya se me pasó el tiempo. ¿Puedes creer que Dios tiene su propósito activo en tu vida? ¿Puedes creer? Para ver la gloria de Dios, tienes que creer. Porque Dios es el mismo. Porque Dios no cambia. Acompáñeme a leer una vez más. Hebreos capítulo 13, verso 8.
dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo de Lázaro, que resucitó a Lázaro, que sanó al paralítico, que sanó al ciego, que echó fuera demonios. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos, por la eternidad, para siempre. Dios es inmutable, Dios no cambia. El poder de Dios es eterno. Quiero que terminemos y quiero hacerle una pregunta que conteste en su espíritu. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Jeremías capítulo 32, verso 27 dice: yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Hay algo imposible para mí? No lo hay. ¿Qué hay imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Por eso en tu boca la palabra imposible, en el lenguaje de Dios, la palabra imposible es una mala palabra, es un insulto al poder de Dios. Cambia tu vocabulario. Cambia tu vocabulario. Quiero que te llenes de fe esta mañana. Esta noche. Génesis capítulo 18, verso 14. Estamos grabando de mañana, pero usted lo está recibiendo de noche. Es así, ¿cierto? Entonces Génesis 18, 14 dice: ¿hay algo difícil para Dios? Esta palabra se la daba a Sara, a Abraham. Sara era de 90 años, una mujer estéril, pero la palabra de Dios nos muestra que Dios es un Dios de milagros. ¿Hay algo difícil para Dios? Mire a su hermano que está al lado, a la persona que está al lado, si está solo. Y yo quiero decirte que no hay nada imposible para Dios y que Dios sigue siendo un Dios de milagros. Hablamos de un Dios para alabar, de un Dios para orar, pero nos olvidamos del poder de Dios. Y Dios sigue siendo un Dios de milagros. No importa la religión que profeses, no importa. La religión vino a dividir a los hombres de fe. Pastor, ¿cómo va a decir eso? Si usted es un hombre, es un pastor. Sí, Señor, hay hombres de fe. Por eso no importa el rótulo que te pongas, el nombre que profeses. Si crees en Jesucristo, quiero decirte que los hombres hemos olvidado que el poder de Dios sigue intacto, que Dios no cambia y que Dios puede hacer milagros. En esta noche, yo no sé cuál es tu dolencia, cuál es tu dolor, no sé qué es lo que te está pasando, pero quiero recordarte que Dios tiene el poder para ejecutar ese milagro. Por eso, lo que usted necesita ya está en las manos de Dios. Puedes creer. Marta, le dijo Jesús: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y Dios nos pregunta a nosotros esta noche: ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? Nada es imposible para Dios.
Para Dios todo es posible, Él todo lo puede. Si hay algún obstáculo, rómpalo, entréguelo, sea verdadero, no deje que los obstáculos se queden y que la mano de Dios no pueda trabajar. Por eso, una vez más, quiero dejar esta palabra. Dios no ha cambiado. Su amor y su poder, Él es el amor. Y su poder, ese amor y ese poder se están manifestando y glorificando cada día. ¿Quién es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? No seas el Dios de tu propia vida. La palabra de Dios nos muestra que Jesucristo es el mismo. No se ha mudado, no ha cambiado. No es como usted y yo, que un día amamos, al otro día estamos enojados. Jesucristo no ha cambiado. El poder de Dios no ha cambiado. Él es eterno y para siempre. Por eso, ¿qué es lo que estás necesitando? Saca los obstáculos primero, porque los obstáculos terminarán dejándote allí postrado. Y después golpea, rompe el cielo con tu fe, con tu oración. Porque mi Dios es un Dios de milagros. Y Él está activando en el mundo natural con su poder sobrenatural. No, Jesucristo demostró que en el mundo sanó ciegos, sanó enfermos, libertó endemoniados. Aún de su ropa era el Dios manifestado. Pero Jesucristo pudo ver la fe en esos amigos. ¿Qué es lo que Dios puede ver en tu vida? ¿Estás creyendo en Dios? Yo quiero decirte, quiero que guardes esta palabra y encienda tu espíritu. Mi Dios y tu Dios es un Dios de milagros. Basta de excusas, porque solo los religiosos, aquellos que no viven en comunión y no tienen relación con Dios, tienen excusas. El milagro que estás necesitando, Jesucristo lo puede hacer esta noche una vez más. Allí donde estás, cerra tus ojos, vamos a orar. Y quiero que pongas tu mano en tu corazón, o que levantes tus manos al cielo. Pero quiero que hagamos juntos un gran altar de gloria esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre sobre todo nombre poderoso, en esta noche oramos en el nombre de Jesús, declarando, Espíritu Santo, que tu poder, que tu presencia están manifestándose en cada corazón, en cada espíritu esta noche. En el nombre de Jesús, Padre, irrumpe con tu propósito, con tu amor, con tu poder en cada vida, Padre, que llega esta palabra. En el nombre de Jesús hemos abierto nuestro corazón para que el milagro de tu amor, para que tu poder se manifieste en gloria esta noche. Padre, aún esta noche bautiza con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, fluye en cada corazón. En esta noche te pido que puedas llenar cada vida, traer en esta noche tu presencia, tu bautismo, tu poder. Eres un Dios de milagros. Nosotros creemos, sabemos, Padre, que los enfermos son sanos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, eres un Dios de poder y de milagros.
Y vemos tu mano, Padre, y vemos tu mano. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay libertad en esta noche. En el nombre de Jesús hay libertad. Las cadenas son rotas. Las tumbas, Padre, de aquellos que se han sentido morir en esta noche quedan vacías en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el perdón del Padre, el perdón de Dios en esta noche, amigo. Si es la primera vez que escuchas el mensaje, quiero que repitas conmigo, que recibas a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador. Repetí conmigo después de mí esta oración, por favor. Señor Jesús, en este momento yo te pido perdón por mis pecados y te acepto como mi Señor y el Salvador de mi vida. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida. Padre, yo te pido en este momento y te agradezco por tu presencia en mi corazón y tu Espíritu Santo viviendo en mí. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendice. Tome a su familia y aún se han preparado ofrendas para santificar. Hágalo junto con su familia. Quiero pedirle al sacerdote de cada hogar que tome a su familia, santifíquela en este momento. Este es un momento donde el Espíritu Santo está trabajando en cada una de nuestras vidas. Dios te bendice. No te olvides, Dios es un Dios de milagros.